Hola a todas. Hoy seguimos con nuestras clases de San Juan, con el capítulo 9, versículo 24. Vamos a terminar el capítulo en esta clase para ir avanzando, ¿verdad? De todas maneras, lo que importa es profundizar en la palabra de Dios más que avanzar, ¿verdad? Pero también hay que ir avanzando. Y bueno, entonces les leo 24. 9, capítulo 9, versículo 24. Da gloria a Dios. ¿Mm? Ceguera de los judíos. O sea, siguen empeñados en no escuchar a Jesús. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó, si es un pecador, yo no lo sé. Solo sé una cosa, que siendo ciego, ahora veo. Entonces le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió, ya os lo dije y no lo escuchasteis. ¿Por qué lo queréis oír de nuevo? ¿Es que también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos le insultaron y le dijeron, tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese no sabemos de dónde es. Aquel hombre les respondió, esto es precisamente lo admirable, que vosotros no sepáis de dónde es y que me abriera los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si uno honra a Dios y hace su voluntad, a éste le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si ese no fuera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido empecatado y nos vas a enseñar tú a nosotros. Y lo echaron fuera. Bueno, hasta aquí, ¿verdad? Hay mucho que decir, ¿verdad? Buscaban intimidar al ciego. ¿No? Por un lado le dicen que es un pecador, que el que le curó es un pecador, sin saberlo, bueno, pensando que se hacía Dios, ¿verdad? Y le dicen al hombre este que dé gloria a Dios. Como que le intimidan para que se retracte, ¿verdad? Para que diga, qué sé yo, que invente, que mienta, no sé lo que pretenden, la verdad. Solo ellos pueden saberlo. Y en realidad el milagro es muy patente, pero ellos insisten en negar, ¿m? En negar ese milagro y sobre todo negarle a Dios, a Jesús, Dios hecho hombre, negarle su capacidad, ¿verdad? Su ser Dios. Y tenemos que tener en cuenta que esta es una actitud racionalista, que es muy de nuestro tiempo. Como no entiendo cómo pudo haberlo hecho, entonces no es real, no existe. ¿Mm? Y eso está mal. No se hace, no se abre a la realidad que es externa a esa inteligencia o ese entendimiento que tienen, ¿verdad? Lo que niegan es la intervención sobrenatural de Dios. ¿Mm? Y por tanto la existencia del milagro. Entonces, a toda costa quieren que el hombre diga algo que no, que les pueda hacer, por eso le vuelven a preguntar, ¿verdad? Buscan algo que les lleve a poder afirmar que eso no es de Dios, que eso no está hecho por Dios, ¿verdad? Y los fariseos no veían a Dios en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Pero te diría que esa no es porque ya es consecuencia en realidad. Lo peor de todo es que se cierran a la verdad, ¿m? A la verdad que está en la realidad. Se niegan o se cierran a que Jesús les abra los ojos. ¿M? No buscan eh, entender la verdad, aceptar la verdad,
entender entre comillas lo que es la acción de Dios. ¿Mm? Y nos damos cuenta, ¿verdad?, al leer estas palabras, que pasan de la duda, están ahí como, ¿qué pasó?, ¿verdad? De la duda a la obstinación. O sea, ya no quieren creer, o sea, ya se nota que lo que buscan es eh, argumentar en contra de Jesús. Y mientras que el pecador avanza en su relación con Dios. Él, sin quererlo, afirmando solamente la verdad, le defiende a Jesús. Defiende su postura, el milagro que le hizo. Y por eso tenemos que aprender de estos judíos a no cerrarnos a la verdad. Eso es muy importante, a buscar la verdad, no solo no cerrarnos, sino buscarla efectivamente, ¿verdad? Buscar la verdad que existe, que está en las cosas, que está en los hechos. Y tenemos que estar atentas a la soberbia, ¿no?, humana, que ciega los ojos impidiendo ver hasta lo más evidente, como era este milagro. Este milagro era muy evidente. Este hombre había estado muchos años, toda su vida, ciego, y de pronto ve, ¿verdad? O sea, no pueden encontrar otra razón que un milagro, que algo sobrenatural, que algo que les excede, ¿verdad? Y sin embargo, no lo aceptan, no lo aceptan, se niegan. Bueno, y después le echan, le echan de la sinagoga, le expulsan de la sinagoga, lo cual quiere decir que ya no puede entrar a rezar, a adorar a Dios, a los ritos que ellos tienen, ¿verdad? Y esa expulsión de las personas o los judíos se debía en general a cuando se convertían al cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Les expulsaban de la sinagoga. Bueno, y seguimos leyendo. Entonces le echaron afuera, ahí quedamos. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, lo has visto, el que te habla, perdón, el que habla contigo, ese es. Más claro no le puede decir. Y él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús, yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos, por eso vuestro pecado permanece. Y hasta aquí. Entonces, ese encuentro con Jesús pareciera que no es fortuito, ¿verdad? No es que se encontró de pronto, sino que Jesús fue a su encuentro porque le echaron de la sinagoga. Y además le ayuda, le pone en las manos la posibilidad de hacer un acto de fe, ¿verdad? Creo en tu divinidad. Y ante este contraste entre la obstinación de los judíos y la fe del ciego de nacimiento, del que fue curado, eh, nos damos cuenta de que existe un abismo que es la libertad del hombre, tu libertad y mi libertad, que se la podemos o no entregar a Dios. Y Jesús fue enviado para salvar el mundo, para salvar al mundo del pecado. Se hizo hombre, murió en la cruz y nos salvó del pecado. Y su presencia ya comporta un juicio.
¿Se está con él o contra él? ¿Aceptación o negación? ¿Y, y eso qué implica? Implica reconocer lo que él pide. No es solamente decir Jesús creo, ¿verdad? Sino que es vivir según su doctrina. Eh, Unos que aceptan su situación de pecadores se acercan y piden perdón. Por otra parte, los que están satisfechos de sí mismos, los que no necesitan, piensan que no necesitan, piensan que no tienen pecado, son autosuficientes, no necesitan, piensan que no necesitan de Cristo ni de su palabra. Y esos son en realidad los ciegos, los ciegos reales, ¿tá? Porque no ver eh, las cosas materiales es una ceguera física, ¿verdad? Pero lo peor es la ceguera espiritual. Y los fariseos se impresionaron con sus palabras, ¿verdad? Esto que dijo, yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. O sea, ellos dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? No se creían para nada ciegos, como vos y como yo muchas veces, que pensamos que no necesitamos de Dios porque lo tenemos más o menos todo arreglado. Y sin embargo, los fariseos buscaban en sus palabras motivos para condenar. Por eso le preguntaban cosas, pero no le preguntaban para saber, no le preguntaban eh, cómo entender eso que estaba pasando, sino que le preguntaban como para echarle, para hacerle caer en alguna cosa que ellos pudieran utilizar a su favor, ¿ya? Ellos pueden ver, pero no quieren. Ahí está su culpabilidad. Solo Dios sabe, ¿verdad? Esa culpabilidad que realmente puede no ser tal, ¿sí? En el sentido de que ellos no habían tenido la posibilidad de conocerle, aunque lo tenían enfrente, ¿verdad? Bueno, solo Dios sabe cómo juzgarlos, ¿verdad? Solo por suerte, gracias a la realidad, ¿verdad? Es Dios el que lo juzga y Él es el que sabe toda la intención del corazón, todo lo interior nuestro. Están ante el médico divino y como se creen sanos, no quieren ser curados. Y esto es muy importante que tengamos en cuenta que muchos cristianos de hoy por falta de conocimiento de lo que implica seguir a Cristo, por falta de examen de conciencia, piensan que están sanos, que no necesitan de Dios, hasta que tienen una enfermedad, una muerte, un traspié económico, ahí se acuerdan de Dios. Y están ante Cristo y no buscan curarse, ni le piden perdón. Que no nos pase eso, que hagamos examen de conciencia, que sepamos qué es lo que Dios nos pide, los 10 mandamientos, el credo, los sacramentos, perdón, que sepamos lo que el Dios nos dice a través de la iglesia. Mucha gente, por su parte, algunos cristianos, dicen yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. O no lo dicen así, pero lo viven así. Y creer en Dios es creer en la iglesia, porque Cristo vino a la tierra para salvarnos y fundar la iglesia. La iglesia que es la que nos lleva hasta Dios. Voy a tener que tomar. Entonces, que busquemos su palabra, que busquemos su doctrina, que busquemos saber qué dice la iglesia, que es el magisterio de la iglesia, la que nos enseña, la que nos lleva hasta el cielo, que busquemos esa realidad. Por más que los hombres seamos pecadores, somos pecadores desde el Papa hasta el último que se bautizó
ahora en Pascua. Eh, por eso no tenemos que juzgar a la iglesia por los malos pastores. Miremos a los buenos, busquemos a los buenos, recemos por los que están extraviados o los que no dan buen ejemplo, pero no nos fijemos solo en ellos para juzgar a la iglesia. De hecho, que no la tenemos que juzgar, tenemos que eh, aceptarla, tenemos que quererla como una madre. Hoy es el día las madres. Felicidades a todas y también tenemos que felicitarle a la Virgen, que es nuestra madre del cielo. Y la iglesia es también nuestra madre, porque nos da la vida sobrenatural, nos da la gracia. ¿Ah? Entonces, vivir la vida cristiana es estar en la iglesia, ¿m? Es seguir a Cristo. Y por eso, entonces, queremos sabernos eh, con enfermedades, con ceguera, en algún caso, con la enfermedad espiritual que sea, ¿verdad? Que son los pecados que cometemos, ¿verdad? Las faltas de caridad, ¿sí? Son la mayor ofensa a Dios y que son la murmuración, la calumnia, la, la- la- los rencores, ¿verdad? Y pedirle a Dios su ayuda, pedirle a Dios su ayuda y reconocerle como el Salvador, como el sanador, ¿verdad? Como el que nos da todo y acudir a Él, estar cerca suyo para poder recibir eso que Dios nos quiere dar. Y hasta aquí. Entonces seguimos la próxima clase. Les cuento que estaré de viaje los dos próximos sábados. eh, por una bendición absoluta de Dios, voy a hacer un viaje a Tierra Santa desde el 19 de mayo al 3 de junio, así que los próximos dos sábados no tendremos, no podré pasarles el video, pero bueno, ya después con creces les voy vamos a seguir, ¿verdad? Con el capítulo 10 de San Juan, vamos a seguir la próxima clase en 2 semanas. Hasta luego, hasta la próxima.